hacer haciendo una diferencia por medio del ejemplo. Si pueden ir en sus Biblias, 1 Pedro 2:11. Cuando ya lo trae, si por favor se puede parar conmigo. Ahorita estoy tan nervioso que si pondría mis manos en leche, le podría hacer una malteada, bien rica y deliciosa. Ok. Bueno, vamos a empezar en versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Señor. Oro, Señor, por los otros hermanos, Señor, que van a predicar conmigo, Señor, que también puedan ser bien. Oro, Señor, que esto pueda ser una bendición a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Nunca se ha pensado la importancia de un buen ejemplo? Un buen ejemplo puede dar un deseo a alguien para conocer a Dios, pero a la misma vez, un mal ejemplo puede comunicar que Dios no cambia vidas. Y un mal ejemplo puede causar a otros a blasfemar de Dios. Según Samuel 12:14 dice: Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Alguien aquí sabe lo que significa la palabra blasfemar? Blasfemar significa maldecir, vituperar especialmente a algo o a alguien que se considera sagrado o digno de respeto. Siempre existirán Sansones y Josés de la Biblia. Sansón perdió su testimonio y causó que los filisteos se burlaran de él y que hablaran mal de Dios. José mantuvo su integridad a cualquier precio. Fue a la cárcel por eso. Las áreas donde debemos de ser ejemplos fue describido por Pablo. Si por favor puede ir a 1 Timoteo 4:12. Este versículo dice: ninguno tenga en un poco de juventud, si sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí Pablo está hablando de cosas que debemos ser ejemplos en palabra, en lo que habla y cómo debe de hablar. Debemos hablar bien y correctamente. Si pueden ir a Colosenses 4:6. Verso 6 dice: sé vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis que debéis responder a cada uno. También Pablo dice conducta, comportamiento. Tienes que estar disciplinados. Filipenses 1:10, por favor. Si pueden ir. El verso 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensables para aquel día de Cristo. También dijo amor. Mi papá dijo: la verdad sin amor no edifica. También tenemos otro punto: espíritu. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:5, por favor. Si pueden ir. 8:5, perdón. También tenemos, en este versículo dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. También tenemos que ser ejemplos en fe. Hebreos 11:6, por favor.
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardón de los que le buscan. También debemos ser puro, ejemplo puro. Si por favor vayan a Mateo 5:8. Este versículo dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Estos están diciendo que debemos ser ejemplos en estas cosas. Si por favor también pueden regresar otra vez a 1 Pedro 2. ¿Cómo podemos hacer una diferencia por medio del ejemplo? Conforme a Pedro, si están tomando notas, primero, debemos reconocer nuestra posición en esta vida. Verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. En este versículo la Biblia nos describe de una forma única que somos extranjeros y peregrinos. Porque somos extranjeros y peregrinos debemos de separarnos de los deseos carnales. Los deseos carnales ya están en nosotros, pero lo que el mundo hace es sacarlos de nosotros. Romanos 13:14 dice, por esta razón debemos huir de cualquier cosa que alimenta el pecado. Sin vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis por los deseos de la carne. Para no vivir en la carne nos tenemos que separar de cualquier cosa que lo provoca. Ya vimos punto 1, para hacer una diferencia reconociendo nuestra posición en esta vida. Punto 2, reconociendo que somos observados por otros. El verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que murmuren de vosotros como malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los incrédulos siempre nos están viendo, en el trabajo, cómo hacemos nuestras decisiones, cómo actuamos de parte de esas decisiones que hacemos. Si somos puros de corazón, se va a notar. Y también debemos brillar más que el mundo. Dice Filipenses 12:15, para que seáis irrepensables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarás en el mundo. Filipenses 2:15. Debemos hacer sin mancha, porque si los incrédulos encuentran una inconstancia chiquita, lo usarán para deshonrar a nuestra fe. Bueno, ya vimos punto 1 y punto 2. El punto 3 sería reconociendo que podemos causar que otros glorifiquen a Dios. Verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. La razón primordialmente por qué debemos ser un buen ejemplo es para que otros puedan ser salvos, que Dios pueda dar toda la gloria para Él. Mateo 5:16-16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni si enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbre todos los que están en la casa. Así sobre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en que está en los cielos. Mateo 5:14-16. En este versículo hay un mandamiento, que debemos hacer un luz al mundo. Aunque no podemos decidir aunque no podemos decidir que vamos a, aunque no podemos decidir quién van a ser nuestros padres o quién van a ser nuestros amigos, eso sí, pero nuestros hermanos, sí podemos decidir seguir a Dios, ser un buen ejemplo también. Gracias por su atención. Buenas tardes, hermanos. Sí, me pueden acompañar en sus Biblias, por favor. Génesis, vamos a estar leyendo el capítulo 39. Cuando lleguen, si pueden, por favor, ponerse de pie para leer la palabra de Dios.
Iba a decir algo, pero se me fue el rollo. Se me olvidó, los nervios. Vamos a estar leyendo capítulo 39, versículo del 1 al 6. Vamos a estar hablando del tema, estamos todavía en el mismo tema de haciendo una diferencia en este mundo, con nuestros amigos, en el trabajo, en diferentes partes de nuestra vida. Yo voy a estar hablando ahorita de haciendo una diferencia con nuestro servicio hacia Dios. Entonces vamos a leer, dice capítulo 39, versículo 1, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Podría decirlo, pues como dice ahí, ¿no? Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Lo quería hacer más natural, pero pues esa es mi descripción, ¿no, hermanos? Si me pueden también acompañar un poco más adelante en el capítulo, en el versículo 20 al 23, hablando un poco más del servicio de José. Ya era después de que lo habían acusado falsamente y fue entregado a la cárcel. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No se necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínate tener un servicio tan curado que, no sé por qué usé esa palabra, que tu jefe o la persona que está arriba de ti no se tiene que preocupar de su trabajo. ¿Sabes qué? Se lo voy a entregar a esta persona. Su servicio es tan bueno que no me voy a preocupar, le voy a entregar todo a él y yo me voy a relajar. Obviamente eso es equivocado, todos tienen que estar trabajando lo que les corresponde, pero qué buen testimonio de José. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el servicio de hoy. Padre, te pido por favor que sigas bendiciendo. Padre, te damos gracias por el mensaje de Luisito. Te pido que me bendigas a mí, que bendigas a Joan, Padre. Llénanos de tu espíritu, Padre. Te pido que hables a corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Está en la naturaleza humana el servir, ya sea que estemos sirviendo a nuestra carne, que estemos sirviendo a Dios, estemos sirviendo a nuestras pasiones. Nosotros como seres humanos, por naturaleza, siempre vamos a poner de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en lo que nos gusta, en lo que estamos sirviendo. Cuando éramos incrédulos, nosotros dábamos todo de nosotros para muchos de nuestros deseos. Muchas veces a lo mejor poníamos esfuerzo, poníamos dinero, tiempo, hasta a lo mejor sacrificábamos algunas cosas que eran más importantes para nosotros en el momento. Lo sacrificábamos por nuestros deseos, pero ahora se supone que ahora cuando ya somos cristianos, Dios nos pide que le sirvamos. No solo nos pide, de hecho, nos manda que le sirvamos. Si me pueden acompañar a Romanos 6, 18, 22 para dar un contexto en sí. Pablo en contexto está hablando de cómo éramos antes, cómo somos ahorita. Pablo lo resume muy bien. Vamos a leer Romanos 6, 18, dice: y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora
ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Como dice Pablo, mucho de lo que nosotros hacíamos lo podríamos ver al pasado y pensar, qué vergonzoso lo que estábamos haciendo. No conozco las vidas, pero estoy seguro que muchos de nosotros, para generalizarlo, estábamos adictos, no sé, al alcohol, adictos a las drogas, adictos a las series, a malas amistades, muchas diferentes cosas que eran vergonzosas. Continúa diciendo, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros podemos hacer una diferencia con nuestro servicio en 3 puntos. O más bien, para hacer esta diferencia, nuestro servicio tiene que tener estos 3 puntos, o tenemos que recordar esto. Primeramente, como lo mencioné, es que, antes que todo, Dios nos mandó que le sirviéramos. Si me acompañan a Deuteronomio 10:20, si lo encuentro aquí. Okay. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Obviamente Dios está hablando al pueblo de Israel, nos está hablando a nosotros también. Y aún así Cristo confirma esto en Lucas 4:8, si me pueden acompañar. En contexto, Jesús estaba siendo tentado por Satanás después de, 40 días de ayunar. ¿Sí era 40? 40 días y 40 noches. Ahora, no sé si era puro comer o también pasó tiempo sin tomar agua. Basado en lo que yo sé, el ser humano nomás puede sobrevivir una semana sin tomar agua, entonces, pero pues igual Cristo es Dios, es 100% Dios, es 100% hombre. No sé si tomó agua, si no, ahí cuando estemos en el cielo lo sabremos. Lucas 4:8, entonces, para hacerlo sencillo, le dice lo mismo. Jesús le dice a Satanás. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros pensamos que Cristo nos manda o que Dios nos manda a que le sirvamos, muchos tienen la idea de que esto automáticamente simboliza ministerio. Dios quiere que todos estén trabajando tiempo completo en el ministerio. Y eso no es cierto. Dios manda a muchas diferentes personas a que sirvan en diferentes áreas basados en nuestros dones. Algunos, como pastor, los ha llamado a tiempo completo, a predicar, como a mí. A otros los ha mandado a ser doctores, a ser licenciados, a ser abogados, etcétera, etcétera. Hay unos que son más aptos en otras cosas. Dios ve esto y nos llama conforme a nuestros dones que Él nos ha dado. Pero lo que quiero llegar es que nosotros, nomás porque no estamos sirviendo tiempo completo en la iglesia, no significa que dejamos de servir a Dios. Nosotros, aunque algunos son llamados a tiempo completo, al final todos somos llamados a servir. Y eso no cambia. Podemos servir en nuestro trabajo, podemos servir en diferentes cosas. José, él no era un profeta, no era alguien que está en nuestros términos en el ministerio. Él trabajaba para Potifar, era un esclavo. Luego vemos en su historia que fue el segundo en el reino de Egipto, una posición de gobierno. Podemos también ver el ejemplo de Daniel. Daniel también trabajaba en el gobierno. No necesariamente, bueno, él sí era profeta, pero no necesariamente trabajaba en el ministerio. Igual, las cosas han cambiado, tenemos una idea de lo que es el ministerio. Entonces, ya vemos primero que es un servicio mandado. Dios nos manda que le sirvamos. Pero ahora tenemos nuestro segundo punto, que debemos de tener un servicio genuino. ¿A qué me refiero a esto? Mientras es bueno que obedezcamos a Dios cuando nos pida que le sirvamos, muchas veces hermanos y hermanas pierden el corazón correcto con el tiempo. A lo que me refiero es que Dios nos pide que le sirvamos y qué bueno que estamos obedeciendo, pero si recuerdan la historia en la parábola de Jesús, los dos hijos,
Uno le dijo, sí, padre, yo haré lo que me estás pidiendo. Y no lo terminó haciendo. Tenía la actitud buena, la actitud correcta, pero al final terminó desobedeciendo a su padre. Y luego tenemos al otro hijo que cuando se lo pidió se amoló, ¿por qué? ¿Por qué yo? Le corresponde a mi hermano, no hombre. Pero terminó aún así haciéndolo y terminó obedeciendo. Nosotros tenemos que combinar estas dos cosas, tener un buen espíritu cuando Dios nos pide que le sirvamos y pues obviamente obedecer a Dios. Es posible que olvidamos lo bueno que Dios es con nosotros y nos enfadamos al saber que Dios quiere y pide nuestro servicio. A lo mejor no es problema de actitud, hablando ahorita de esa actitud, pero a lo mejor ya es algo que pasa con el tiempo. Sino, como digo, estoy viendo en mis notas, sino que pasa mucho tiempo y poco a poco nuestro servicio, que debe de ser de nuestro mejor, cada vez que lo hacemos termina convirtiéndose en monótono, repetitivo y sin alegría. En este caso hay que devolvernos a nuestras raíces y recordar por qué servimos y por qué hacemos lo que hacemos. Le quiero preguntar, hermano, ¿por qué está sirviendo a Dios ahorita? ¿Por qué está, como ya establecimos, en el trabajo, en la manera que está haciendo? Todos somos llamados a servir. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Nomás porque Dios nos los pide? Qué bueno que estamos obedeciendo, pero hay que hacerlo con gozo, porque Él nos amó primero, como dice el versículo, 1 Juan 4:19. Acompáñenme, por favor. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo no nos va a pedir algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. Cristo no nos pide que le sirvamos y no podemos ver en su caminar, en su vida, en lo que vemos en los evangelios, que Él no estuvo dispuesto a servir. Le lavó los pies a sus discípulos, que siempre que lo pienso, honestamente, qué asco. En serio, es como, no les quiero dar una imagen muy sucia en su mente, pero imagínense, tenían chanclas, o no vamos a decir chanclas, sandalias, chanclas. Tenían sandalias, estaban en el desierto, caminando con el sudor, los pies bien apestosos, llenos de tierra. Pero a Jesús no le importó eso. Él quería darnos el ejemplo y le lavó los pies a los discípulos. Esto debería ser suficiente para que nosotros le demos lo mejor al Señor, sin excusas, sin retroceder, sin actitud mala. Si están teniendo un problema con su actitud, a lo mejor han pensado, pues a lo mejor sí, he estado teniendo una mala actitud, o a lo mejor mi servicio no ha sido como debe de ser. Nomás se tiene que pensar, pues Cristo murió por mí, me amó tanto que yo, siendo lo asqueroso y vil que soy por mi pecado, por lo que soy, aún así no le importó y decidió morir por mí. ¿Por qué no le voy a servir? Deuteronomio 6:5, si me acompañan, por favor. Voy a estar diciendo los versículos y nomás les pido pues que me acompañen para no estar siguiendo repitiendo. Todo el versículo que digo es para que podamos ir todos juntos a ese versículo. Deuteronomio 6:5. Digo Deuteronomio, pero se pronuncia Deuteronomio. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego Cristo todavía reafirma esto en contexto. Mateo 22:37. En contexto, los fariseos están queriendo tentar a Jesús y le preguntaron. Pues vamos a ver el contexto completo, Mateo 22:37, pero vamos a leerlo todo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Nosotros servimos, nosotros debemos de tener una actitud buena al servir porque amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero.
Ahora, nuestro tercer punto, y este es el que me quería enfocar un poco más. Primero, ya hemos visto que nuestro servicio lo hacemos porque Dios nos los manda. Debe ser un servicio genuino, pero tercero, debe ser un servicio total. Regresando al punto del ministerio, muchos a lo mejor tienen miedo de rendir su vida al Señor porque piensan que eso significa automáticamente el ministerio, y esto no es cierto. Lo que significa rendir tu vida es nomás tener tu corazón abierto y dispuesto a la voluntad de Dios, sea lo que sea, sin reservación. Cuando uno rinde su vida, está completamente abriendo su corazón a la posibilidad de que Dios quiere que esté en el ministerio, Dios quiere que vaya a un lugar, Dios quiere que estudie esta carrera, Dios quiere lo que sea. Estamos abriendo nuestro corazón, estamos conscientemente poniéndolo bajo sumisión a Dios. Y no importando lo que Dios quiere, nosotros debemos de cumplir en lo que sea. A lo mejor Dios te llama al ministerio, o a lo mejor decide guiarte a lo secular. Si verdaderamente has rendido tu vida, no importa donde Dios te mande, tu respuesta debe ser: sí, Señor. Todos podemos tomar la decisión de servir a Dios con nuestras vidas. Lo que muchas veces termina pasando es que entregamos lo mejor a Dios, pero solo ciertas partes, como cantar en la iglesia, diezmar, ser ujier, el sonido, enseñar, etc. Y las otras áreas de nuestra vida terminan siendo mediocres y no nos preocupamos porque pensamos que no es para Dios. Pero eso es una mentira. Todo lo que hacemos es para Dios. Todo. En el trabajo, ya estamos en el trabajo, y ya digo estamos porque yo también trabajo. Ya sea que estemos trabajando, ya sea que estemos en el camión, que estemos con la música que escuchemos, con cualquier cosa que nosotros hagamos, le estamos rindiendo lo mejor a Dios. Ya conocen el versículo, Colosenses 2:23. Vamos a reforzarlo, por si no lo conocen. Vámonos a Colosenses 2:23. Confesando un poco, esto era lo que quería decir antes. Confesando un poco, siempre que viene el pastor Paul Chappell, siempre me da risa observar a pastor porque se pone muy nervioso, porque es como que es su pastor y pues le tiene mucho respeto. Y yo estaba como que, sí, y ahorita que estoy arriba soy como que, pastor me está viendo. Y entonces, pero está bien. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A eso me refiero al decir servicio total. Es nuestro mejor en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el camión, en el carro, a solas. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y como es para el Señor, y el Señor merece todo, pues, y el Señor merece lo mejor, hay que darle lo mejor en todas las áreas de nuestras vidas. En fin, buscamos ser diferentes que el mundo y resplandecer con la luz de Jesús. Eso es lo que nos pide Dios. Nos pide Cristo que seamos una luz, que hagamos una diferencia. Nuestro servicio es solo una de muchas formas que podemos marcar la diferencia. Hermanos, les animo que si han notado que a lo mejor en su servicio en la iglesia ha sido excelente, pero en otras ha estado fallando, no toma mucho cambiar eso. Toma más que a lo mejor un cambio de corazón, a lo mejor un cambio de actitud, pero hay que darle lo mejor a Dios. En sí, yo pienso que José, dice la Biblia que Dios lo bendecía, pero yo no pienso que nomás lo bendecía nomás porque sí, nomás, vamos a bendecir a José. José, antes que nada, antes que servía a Potifar, antes que servía a Faraón, José servía a Dios. Y Dios lo bendecía por eso. Y automáticamente, como servía a Dios y le quería dar lo mejor a Dios, independientemente de su situación, independientemente de su autoridad, servía y daba lo mejor en cualquier parte. Hasta en la prisión dio lo mejor. Aún cuando lo habían acusado falsamente, aún en esas circunstancias daba lo mejor, a tal punto que el guardia le dijo: ¿sabes qué? Toma, encárgate de los prisioneros, yo sé que les tengo que dar comida, pero el juego de fútbol es a las 3 y pues toma, aquí está la comida, tú encárgate de ellos. Obviamente no había fútbol, no sé, a lo mejor sí había.
Y si hay alguien aquí que está empezando a sentir el llamado de Dios a servir, qué bueno, porque ese es un llamado que todos tenemos, igual que predicar el Evangelio. La única duda es si responderás al llamado. No sé, hermanos, en qué punto estamos de nuestras vidas, cada quien estamos en puntos diferentes. A lo mejor algunos están apenas recién siendo salvos y qué bueno, sí, que acaban de tomar la decisión de ser salvos, qué bueno que tengan esa seguridad. Pero ahora lo que sigue, después de bautizarse, Dios pide que le sirvamos y no tienes que involucrarte en la iglesia. Bueno, sí tienes que involucrarte en la iglesia, pero a lo que me refiero es, no tienes que rendir tu vida al tiempo al tiempo completo. A eso no significa rendir tu vida. Dios pide que le sirvas y es nomás sencillo como, hey, haz tu trabajo bien. Lo que haces, si es doctor, si es ingeniero, abogado, lo que sea, hagan su trabajo bien, porque al final no lo estamos haciendo para nosotros, no lo estamos haciendo para nuestros jefes, lo estamos haciendo para Dios. Y lo mejor de todo es que cuando lo hacemos para Dios, pues haciendo el trabajo bien, automáticamente nos va mejor a nosotros, damos un mejor ejemplo y en sí no ensuciamos el nombre de Jesús, porque fácil se podría hacer eso, que dice, mira cómo trabaja este hombre y dice ser cristiano. Si así trabajan todos los cristianos, no quiero ver a los demás. Yo estoy muy agradecido, el testimonio que tiene la escuela donde voy a ir, West Coast Baptist College, tiene un testimonio de que todos los estudiantes son trabajadores excelentes. Y por ese testimonio que tiene la escuela, que tienen los estudiantes, da muchas oportunidades que estudiantes en el futuro puedan conseguir un trabajo de una forma más sencilla y más eficaz. Y todo porque dan un buen ejemplo, porque trabajan, porque sirven a Dios. Primeramente sirven a Dios y eso se refleja en su trabajo. Con esto, lo último que quiero decir es algo que escribió Pastor en mi Biblia cuando me lo dio, recién me lo dio a los 15 años. Firmó su nombre, dijo presentada John Chrisman por Pastor Montaño, y luego abajo me puso, lo mejor que puedes hacer con tu vida es dárselo al Señor. Y viendo a Pastor y viendo su ejemplo, estoy seguro que eso es lo que hace todos los días. Y eso es lo que trata de hacer, vive por esas palabras, y por la gracia de Dios he estado yo tratando de vivir por esas mismas palabras. Hermanos, Dios les bendiga. John, si puedes pasar. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes. Estuvieron tremendos. Me dan ganas de hacer el llamado al altar. Va a estar repleto aquí. Hermanos, estamos viendo cómo podemos hacer la diferencia en nuestros tiempos. Vimos, hermano Luis, cómo hacer la diferencia con nuestro ejemplo. Hermano John, vimos hacer la diferencia con nuestro servicio. Yo le quiero hablar el día de hoy cómo hacer la diferencia con nuestra vida consagrada a Dios. Y es el deseo de Dios que nosotros tengamos una vida consagrada para que el mundo vea a Dios a través de nosotros. Cuando nos consagramos al Señor, llegamos a ser un sacrificio vivo. Abandonamos nuestras pretensiones, nuestros deseos y nos entregamos completamente a las manos del Señor. Antes nuestra vida era para nuestro uso, para lo que yo quiero, pero ahora cuando te consagras, ahora es para el uso exclusivo de Dios. Cuando nos presentamos delante del Señor así como un sacrificio vivo, sencillamente estamos declarando al Señor Jesús, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Eso es un sacrificio vivo, estar consagrado a Dios. Ya no quiero vivir yo, ahora tómame y haz conmigo lo que tú quieras. Y es por eso, si quieres hacer la diferencia, tiene que vivir una vida consagrada a Dios. Pero ¿qué es una consagración? ¿O qué es la definición de consagración? Dice que es ofrecer o dedicar una cosa o lugar a Dios. Es dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto. Simplemente la consagración es
darnos, dedicarnos, separarnos para el uso exclusivo de Dios, de Jesucristo. Y esta consagración, hermanos, es para todo creyente en Jesucristo. No es para los que ya están muy avanzados en el cristianismo, sino es para todo creyente. Toda persona que reciba a Cristo, en ese momento ya se puede consagrar a Dios y Dios va a poder hacer grandes cosas con él. Amén. No necesitamos llevar un discipulado de 5 años, sino solamente entregarnos a Él. Pero hay muchos cristianos maduros o que llevan mucho tiempo que no han consagrado su vida a Él. Y es una lástima, porque Dios quiere usarnos, pero si no nos entregamos, Dios no nos va a usar. En el Antiguo Testamento, hermanos, un sacrificio era algo separado para Dios y se ponía en el altar. Cuando las personas ofrecían ese sacrificio, ya no le pertenecía a esa persona, ahora le pertenecía a Dios para su uso, para su deleite. Por eso era olor grato para Él, porque ya era suyo. Esas personas dieron y consagraron esos holocaustos, pero ahora la Escritura nos dice que ahora nosotros somos el sacrificio vivo, como nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, una consagración genuina. Y si queremos vivir una vida consagrada en estos tiempos, tenemos que entregarnos. Es una entrega total, darnos totalmente a Dios. Y primero, para entregarnos a Dios, tenemos que entregar nuestros cuerpos a Dios, santificar nuestro cuerpo. Porque hay muchos cristianos que quieren tener una religión, pero vivir como un diablo. No puedes presentar tu vida espiritual a Dios y vuestros miembros de la carne al diablo. No se puede, es los dos. Vayan conmigo, hermanos, en la Biblia, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Si lo encontró, dígame amén. Romanos capítulo 6, 12 al 13 dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermanos. No entregues tu cuerpo, tu carne, tus deseos al diablo. Se lo tienes que entregar a Dios. Pero también, hermanos, si quieres hacer una entrega total, es nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, nuestra alma. Tiene que ver esta combinación, esta entrega total. Cuando un cristiano se vacía de uno mismo, se llena más del Espíritu Santo. Cuando uno ya deja sus deseos y se consagra a Dios, ahora el Espíritu Santo ya lo puede llenar más, porque ya está menos de Joan y más del Espíritu. Y Dios quiere que se vacíe de usted, se consagre a Él, para que usted haga la diferencia en este mundo. Pero muchos quieren entregarse a Dios como en el Antiguo Testamento, como entregaban a sus animales, tuerto, lo más malo, se lo quieren entregar y ya cumplí. Así muchos cristianos vienen aquí al altar en sus asientos: ahora sí voy a tomar la decisión, pero esta parte de mi corazón es mía, no se la voy a entregar a Dios. Y así hacen muchos. Toma esta decisión, esta entrega, pero está vacío a 2/3. Dios quiere totalidad, lleno. Pero usted tiene que tomar esa entrega, tu cuerpo, tu alma. El diablo
donde trabajas más es en nuestra mente. Y Él siempre nos quiere engañar. Pero debemos nosotros ser obedientes para que podamos entregarnos a Él en cuerpo y alma, para poder ser usados por Él. Segundo, si queremos vivir una vida consagrada y hacer la diferencia, tenemos que ser distintos al mundo. Tenemos que ser distintos a este mundo. Dice la Biblia en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vuestro Padre, vuestra luz, se refleje que verdaderamente estás viviendo una vida distinguida, una vida cristiana. Nuestra manera de vivir, hermanos, refleja quién es nuestro Padre. ¿Estás viviendo para Dios? Pues se va a reflejar que tu Padre es Dios. ¿Estás viviendo como el mundo? La Escritura nos dice que vuestro padre es el diablo. Por eso en Juan nos dice que vuestro padre es el diablo porque haces sus obras. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida consagrada o tu vida refleja al padre de la mentira, al diablo? Y Dios quiere que sea distinto a este mundo. Dios no murió en vano. Él quiere darnos vida eterna, pero quiere cambiar toda nuestra totalidad, nuestra manera de vivir. Como nuestro hermano Luisito en 1 de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12, dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras buenas obras. Sin lugar a dudas, cuando nos consagramos, hay una distinción entre las demás personas. Estoy seguro que si viene una persona de África y se sienta aquí con su túnica vestida de huesos, y todos se van a quedar: esta persona no es de aquí, es de otro lugar. Es igual nosotros, hermanos. Todos están diciendo malas palabras, pero hay alguien que no dice. Hay otros que están robando, pero el cristiano no roba. Es distinto. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo que lo está guiando y muestra que Él es un verdadero hijo de Dios. Cuando fui salvo, hermanos, y entré al liderazgo, empecé a servir, ya no me manejaba como antes me manejaba con mis compañeros de universidad. Hasta ellos llegaron al punto de decirme: oye, ¿qué pasó? Has cambiado mucho, ya no eres como antes. Y no le pude explicar de manera teológica: no, es que Cristo, les quise invitar a la iglesia, pero hubo un cambio, hubo una distinción entre ellos y pues una persona que quiere vivir para Dios. Y es como usted se debe de manejar en su trabajo, en su escuela. Debe ser una distinción entre ustedes y los del mundo. Pero también, hermanos, para vivir una vida consagrada y hacer la diferencia, tercero, tenemos que ser dirigidos por Dios. Tenemos que estar dirigidos por Dios. Juan 4:34 nos dice la Escritura: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesucristo es nuestro ejemplo de una vida consagrada dirigida por Dios. Desde que Él nació hasta que Él murió, fue dirigido por Dios. Así nosotros, desde que nacimos de nuevo, una vida cristiana hasta la muerte, tenemos que ser dirigidos por Dios, pero tienes que estar consagrado a Él, consagrarte a Él. Vayan ahí conmigo, hermanos, a Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Dice la Escritura:
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí Pablo está diciendo que hagamos la voluntad de Dios, que seamos dirigidos por Dios para cumplir su voluntad. Nosotros, hermanos, estamos aquí porque queremos ser dirigidos por Dios. Y esta iglesia está enfocada en cumplir los deseos del corazón de Dios. No estamos aquí por nomás. Estamos aquí para ser dirigidos por Dios. Es por eso que ganamos almas, es por eso que buscamos la manera de alcanzar a más gente. Y tercero, es también para perfeccionar a los cristianos, a los santos. Es nuestro enfoque, nuestro cimiento como iglesia, ganar a otros, perfeccionar a otros para que sean más como Cristo. No queremos ser una iglesia apática, sino ser una iglesia dirigida por Él, por Dios. Dios quiere, hermanos, que dirigirnos. Ya vimos, hermanos, que para entregarnos, para consagrarnos a Él y hacer la diferencia, teníamos que entregarnos totalmente a Él. También tenemos que ser distintos a este mundo. Y vimos también que somos dirigidos por el mundo, dirigidos por Dios. Y por último, hermanos, si queremos hacer la diferencia en nuestra consagración, tenemos que marcar la vida de muchos. Marcaremos la vida de muchos si vivimos una vida consagrada. Vayan conmigo, hermanos, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Filipenses 12 al 14 dice la Escritura: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Pablo marcó la diferencia en su tiempo y marcó la diferencia en la iglesia de Filipo. Con sus prisiones, como vimos, con su ejemplo, con su servicio a Dios, los metían a la cárcel, y en ese tiempo había mucha persecución, los metían a la cárcel, los mataban, pero ellos cobraron ánimo porque hubo un hombre llamado Pablo que marcó la diferencia y marcó la vida de ellos. ¿Cómo esta persona lo puede hacer y yo no lo puedo hacer? Y cobraban ánimo, y predicaban, y los mataban, y los encarcelaban, pero hubo alguien que marcó la diferencia. Hubo alguien que se consagró, desde que fue salvo se consagró para el servicio de Dios. Y vemos Hebreos 11, el salón de la fama de la fe. Muchos se consagraron para ser altamente usados por Dios. Y uno de poca gente ha marcado mi vida. Y uno que ha marcado mi vida, pues, es el pastor Luis Montaño. Y yo pienso que la mayoría de aquí, él ha marcado también su vida. Porque él, desde que fue salvo, fue llamado, él fue consagrado para cumplir la voluntad de Dios. Y él se mantuvo ahí hasta ser dirigido aquí a Hermosillo y abrir esta iglesia para que unos aquí, fueran salvos. Quizás no hubiera venido, yo estuviera en el infierno. Quizás algunos también aquí. O matrimonios estuvieran destruidos. O tantas cosas perdidos en las drogas. Pero alguien se consagró, marcó la diferencia y marcó la diferencia a otros y cambió la vida de muchos. Y esto es por causa de la consagración. Pero si no te consagras, no esperes que Dios te utilice, porque va a haber pecado en ti y en Él no habita el pecado. Así que reconozcamos esto,
está viviendo una vida diferente, está viviendo una vida que está marcando la diferencia en este siglo, en su trabajo, o no la está marcando. No hay nada en usted. Y si no la está marcando, es porque no está consagrado al Señor. Y el día de hoy, hermanos, quiere Dios que te consagres y hagas la diferencia en este siglo. Vamos a orar.